Vamos a orar, hermanos. Padre amado, gracias por este momento. Te ruego por medio de tu Espíritu Santo que nos ayudes a ver a Cristo en realidad por medio de tu palabra, para deleitarnos en Él, para gozarnos en Él, para que sepamos que Él es nuestro bien supremo y que Él es el motivo de por qué estamos vivos todavía en este mundo y en la eternidad. Él sigue siendo el motivo para siempre. Gracias por la salvación tan grande y por permitirnos hoy abrir una vez más tu palabra. Gracias por este tiempo. Habla a nuestro corazón, humilla nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Catecismo Menor de Westminster dice en sus dos primeros artículos lo siguiente. Y está hecho de tal manera de que pone una pregunta, luego una respuesta a esa pregunta. Son preguntas teológicas muy buenas, pero solamente vamos a ver los dos primeros artículos, en donde en primer lugar dice, la primera pregunta que da este catecismo, dice que, la pregunta es, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Para qué estás en esta tierra? ¿Qué es lo más importante para vos y para mí? ¿Qué debe ser? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El propósito para lo cual nosotros estamos en este mundo, por qué Dios nos crea, es para que nosotros le glorifiquemos y nos deleitemos, nos gocemos, que Él sea el bien supremo de nuestras vidas. Y el segundo artículo dice, o es la segunda pregunta, ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle a Él y gozar de Él? El fin principal es glorificar y gozar de Él. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y la respuesta es la palabra de Dios que se contiene en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Lamentablemente, estos propósitos muchos los desconocen. Lamentablemente, este propósito tampoco en las iglesias es primordial, porque el mundo nos bombardea de que nosotros debemos enfocarnos no en la eternidad, sino en lo temporal. La mayoría de las personas tienen su visión de vida, algunos una semana, algunos por un mes, en el mejor de los casos, hasta que se muera, hasta el último día de su vida acá en la tierra. Pero casi nunca, no digo todos, pero lamentablemente en muchas personas su visión de vida no es la eternidad. Y la palabra de Dios nos insta, nos exhorta a que nosotros vivamos a la luz de la eternidad. Todo lo que hagamos en este mundo tiene que ser pensado en la eternidad, apuntando en la eternidad. Pero el mundo nos engaña y nos hace creer que esta vida es todo lo que hay. Y no importa lo que sea, tenés que gozar y tenés que ser feliz y no sé, puro entretenimiento. En 2 Timoteo, capítulo 3, 1 al 9, el apóstol Pablo grafica, nos muestra. Esto se escribió hace 2000 años, hermano. Y lo que va a mostrar Pablo es tan actual, describe en realidad el 2023 que está terminando y el 2024 que va a iniciar.
Nada le sorprende a la palabra de Dios y describe el tiempo en que vivimos. Y es lo que vamos a considerar en esta mañana, es un quebranto que tengo y no importa si esto se graba, realmente lo que vamos a ver hoy en esta mañana es para vos. Y es mi deseo que vos te sientas aludido, es para vos. Si por ahí a vos te golpea lo que voy a decir, lo que voy a mostrarte en la palabra de Dios, está bien. Yo quiero que sepas que no es con doble intención, esto es para vos, no es para otra gente, es exclusivamente para vos y para mí. Dice segunda Timoteo 3, 1 al 9. Y también debes saber, y antes de la lectura, ya les dije que vamos a ver los versículos 1 al 6 en esta mañana, no vamos a desarrollar completo. Mientras leemos le voy a estar explicando algunas cosas para poder adelantar esa parte y vamos a detenernos en una frase específica que les voy a mencionar enseguida. Entonces, para que tengamos en cuenta, hay dos imperativos en estos versículos de 1 al 6. El primer imperativo, la primera orden que vos y yo debemos saber, debemos obedecer, estar conscientes, es lo que dice en el versículo 1, y también debes saber, es una sola palabra, debes saber, es un imperativo, es una orden. El segundo imperativo está al final del versículo 6, que dice, a estos, ¿qué dice el texto? Evita, ¿sí? Son dos órdenes. Y dice así el texto, también debes saber esto, que en los postreros tiempos o postreros días vendrán tiempos peligrosos, difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber tiempo? ¿Cuál va a ser la dificultad? ¿Las guerras? ¿La hambruna? ¿Cuál es la dificultad de los últimos días? Y Pablo dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y la palabra aquí significa narcisista. Es alguien egoísta que solo piensa en sí mismo. Es narcisista. Luego dice, hombres amadores de sí mismo. Y la segunda característica de las personas, de falsos maestros y sus seguidores, de las personas, es que son amadores del dinero. En tu texto dice avaros, ¿así dice? En la palabra griega dice amadores del dinero. Habrá hombres amadores de sí mismo, habrá personas amadores del dinero. Luego dice el texto y sigue describiendo a esta gente vanagloriosos, es decir, arrogantes, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y acá el texto habla de impersuadibles, impersuadibles. Y literalmente es alguien que no respeta, desprecia toda autoridad, especialmente de los padres. Impersuadibles, ingratos, sigue la lista, impíos, sin afecto natural, implacables, que significa irreconciliables, calumniadores, intemperantes, ¿qué significa intemperantes? Sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, es decir, hostiles a la virtud, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que amadores de Dios. El texto dice amadores de los deleites, es decir, un amante del placer, en lugar de ser amante de Dios. En nuestro texto dice que de Dios.
pero en la palabra griega habla de filoteos, es decir, amantes de Dios. En lugar de amar a Dios, ama el placer. Verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuál es el mandato? Con estos, Timoteo, no tengas nada que ver. Evita, apartate de esta gente. El verso 6 dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. A lo mejor estabas esperando un mensaje alentador, pero sí es un mensaje alentador. Cuando Pablo escribe esta carta, esta porción, segunda a Timoteo, Pablo estaba en una cárcel. Y Pablo no iba a salir de esa cárcel, porque Nerón iba a mandar cortarle la cabeza. Y él en una celda fría delega su autoridad, su ministerio, a su hijo amado Timoteo. Y estando en esa situación, en sus últimos días, ¿cuál es la preocupación de Pablo? Es la grey de Dios, es la iglesia. Cualquiera de nosotros a lo mejor estaríamos más preocupados por otras cosas. Pero Pablo estaba solo, abandonado completamente por casi todos, sufriendo y esperando su martirio. Él no tenía esperanza de salir en libertad y no salió en libertad porque Nerón mandó cortarle la cabeza, mató a Pablo y Pablo deja su testamento. Y su testamento lo deja a su amado hijo en la fe, Timoteo. ¿Y qué le advierte a Timoteo? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante, le dice Pablo a Timoteo, que seas fiel, que sufras penalidades, que seas fiel hasta la muerte a la palabra de Dios. Y cuando leí este texto, hermanos, hace ya unas cuantas semanas, y especialmente si ustedes se fijaron, hay 4 menciones. Amadores de sí mismos, amadores del dinero, amadores de los deleites y no amadores de Dios en este caso. Hay 4 menciones, hay 4 énfasis. Y lo peligroso de esto, nosotros podríamos pensar que está hablando de gente de la iglesia de Satanás de afuera. Pero Pablo se está refiriendo a las congregaciones. Que estas personas están dentro de la congregación. Y eso es alarmante. No nos debe sorprender. ¿Cómo nosotros vamos a poner una barrera, a cuidarnos de esa situación? Es que nosotros seamos fieles a la Escritura. Y como les dije, sacudió mi mente la frase amantes. Hay amantes de sí mismos, amantes del dinero, amantes del placer, más que amantes de Dios. Y al considerar mi vida, al considerarle a cada uno de ustedes y lo que escucho de las iglesias locales, observo que esta palabra, que le voy a decir qué significa, y que describe perfectamente al amante del placer, porque de ahí viene esta palabra, es el hedonismo. ¿Sabes qué es el hedonismo? El hedonismo es la idea de que el placer
es el bien supremo. Es la idea que el placer es el bien supremo, es el motivo de vida. Y hoy escuchamos nosotros, si te hace bien, entonces es correcto. Si te hace sentir bien, está bien, es permisible. Y es un justificativo para los creyentes para poder hacer sus fechorías. Y uno no esperaría encontrar el hedonismo dentro de las iglesias locales. Pero no es sorprendente, no te deberías de sorprender, porque Pablo dice que va a haber personas hedonistas en la iglesia. Y vamos a ver la descripción si nosotros hemos caído en este error, en este pecado. Por eso es necesario que en esta mañana delante de Dios tengamos un corazón receptivo, humildes, y esperar que el Señor hable directamente a nuestro corazón y que nos examine la palabra de Dios si nosotros engrosamos esa lista de hedonistas dentro de las iglesias locales. Y ese hedonismo promovido insistentemente por los medios de comunicación de este mundo nos quiere alejar constantemente de la sencillez, la pureza de la devoción a Cristo. Que seamos humildes y que Cristo sea el centro principal de nuestras vidas. La mayoría probablemente termine este año agotados, porque Satanás secuestra nuestras vidas con muchas cosas, que parece que nosotros estamos haciendo montones de cosas, pero de lo principal estás lejos. Probablemente del 1 al 10, 2,5 capaz que es tu situación de buscar al Señor y que Dios haya sido tu prioridad en este año. Y las excusas sobran. Las excusas sobran. Por eso vamos a concentrarnos en esta frase, amadores de los placeres más que de Dios. Y si quieren poner un título, el título sería, ¿es usted amante del placer o un amante de Dios? Lo que Pablo propone, la idea central de todo esto es mostrarnos dos advertencias que tienes que conocer para evitar caer en la trampa mortal del amor al placer. El amor al placer es una trampa mortal, por lo que vamos a ver, no es poca cosa, es un asunto serio. Y lo que nos muestra este amor al placer, no nos vamos a enfocar en el que ama el dinero, el que se ama a sí mismo, el egoísta, el que no permite que nadie entre en su vida, él es todo, no está en el grupo de creyentes, no tiene comunión, puede estar sentado en este lugar, pero no tiene comunión vital con otros hermanos, es fachada, viene, se va, se ríe un ratito, se va otra vez. Ese es todo su cristianismo. No está compenetrado con sus hermanos, no está llevando la carga de otros. Él es aparte de todo. Nadie puede entrar en su vida. Lo que nos muestra el texto es que ser un amante del placer es o nos pone en contraste con amar al Señor, con ser un amante de Dios. Es decir, evita que amemos al Señor. Es opuesto. El amar al placer evita que ames a Dios genuinamente. ¿Por qué razón? ¿Por qué? El Señor dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Imposible.
Un hombre no puede amar a dos mujeres, solo puede amar a su esposa. Tu corazón no se puede partir. ¿Se entiende, hermano? Esto no es alegórico, esto es literal. No podés amar dos cosas, o amás a Dios o las riquezas. Esas son las competencias. Y la Biblia menciona como dos señores. Entonces, la devoción a Dios requiere negarse a sí mismo todo placer pecaminoso. Si querés honrar, buscar, agradar a Dios, tenés que negarte a todo placer pecaminoso. Y también vas a tener que negarte a muchos placeres que no son pecaminosos, pero que nunca pueden tener prioridad sobre nuestra lealtad a Cristo nuestro Señor. Cristo no es un salvadorcito, Él es Dios y Él es el Señor, Él es el dueño de nuestra vida. Y eso significa de tu tiempo, de lo que vos pensás, de lo que vos decís, de lo que vos haces. Completamente somos de Él. Él nos compró a nosotros. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados. La cruz demuestra lo costoso que fue eso. ¿Por qué? Porque nosotros éramos esclavos del pecado y de Satanás. Nunca fuimos libres. Nosotros pertenecíamos a otro amo nada más. Y tu vida antes de Cristo demuestra eso. Ahora estamos con otro amo que nos ama, que nos adoptó como hijos y que nos da herencia. Increíble. Que nos ama, es fiel, no nos trata como esclavos. Lo segundo que vemos acerca del peligro de amar al placer, que tenemos que saber nosotros, es que aquellos que son amantes del placer parece que son cristianos. Parece que son cristianos. Porque nuestro texto dice, tendrán apariencia de qué cosa. ¿Y eso dónde, hermanos? ¿Dónde es que tienen apariencia de piedad? ¿En qué lugar geográfico? ¿Dónde? La iglesia. Entre nosotros parece un cristiano. Parece. Por eso es peligroso. Parece un cristiano. Incluso son religiosos. Están entre nosotros. A lo mejor leen sus Biblias. A lo mejor están dando. A lo mejor están haciendo algunas cosas, inclusive para la iglesia. Pero al nivel del corazón, son amantes del placer en lugar de ser amantes de Dios. Tienen, dice, una forma de piedad, pero es una farsa. Es una mera pretensión, es una falsedad. Realmente, él es falso, él es un falso cristiano. Y vas a ver, eso se puede evidenciar, como no hay una cámara que en todo momento nos muestre la vida de la gente, normalmente se evidencia en su casa, con su familia o en su trabajo. En todos los lugares él es tal cual es. Solo en la iglesia él finge. En su casa es egoísta, su esposa está en el último lugar, sus hijos, a lo mejor cuida a sus hijos, pero no muestra a Dios a sus hijos. No ama a su esposa, no gobierna bien su casa. Y el peligro, el tercer peligro que vemos del que ama el placer, del hedonista, el que ama el placer en lugar de Dios, es que su amor al placer levanta una barrera que le impide conocer a Dios de manera salvadora. Le impide. Hay una barrera, no puede conocer a Dios
de manera salvadora. Le puede utilizar inclusive a Dios, si podemos decir que él piensa que utiliza a Dios, él o ella. Pero en realidad no tiene nada que ver con Dios. Se va a llevar una sorpresa cuando el Señor le diga, yo no te conozco, yo nunca tuve trato contigo, yo no te conozco. Esas son palabras terribles. Pablo dice que han negado el verdadero poder de la piedad. Por eso tienen apariencia de piedad y han negado la eficacia. Después dicen, no pueden llegar a la verdad. Es más, resisten a la verdad. Rechazan la verdad. Porque su estilo de vida de placer le impide. No quiere saber, no quiere pagar el precio. Porque Cristo pide todo de nosotros, no poquitito, no lo que te sobra de tiempo. Cristo es prioridad para el que es de Él. El Evangelio no causó efecto. El Evangelio se queda ahí nomás. Conoce el Evangelio, te puede recitar el Evangelio. Te puede decir tal cual, 1 Corintios 15, 3 al 4, Lucas 24, Isaías 53 allá en el Antiguo Testamento. Te va a decir todo. Pero su vida impía demuestra que el Evangelio nunca transformó su vida. Porque el Evangelio, hermanos, no nos deja indiferentes, no nos deja tal cual éramos. El Evangelio transforma. Porque es poder de Dios para salvación. Y esa salvación involucra todo. Transforma, todo transforma. Nuestros afectos transforman. Nuestro amor transforma. Estas personas no se arrepintieron del Dios del placer para creer y confiar en Jesucristo como el Señor de sus vidas. Y esto es una evidencia de que no tienen al Espíritu Santo. El poder del Evangelio no ha logrado transformar sus vidas. Viven estas personas, que podés ser vos que estás sentado ahí, viven para el placer o para el Dios del placer mientras fingen ser cristianos. Y lo que vemos y que Pablo dice que tenemos que hacer nosotros los creyentes es evitar. Nos exhorta a evitar a estas personas. Y esto se aplica a cualquiera que esté esclavizado a cualquiera de los vicios mencionados en estos versículos. Satanás es el padre de la mentira. Y él engaña, no tanto afuera, engaña dentro de las iglesias a las personas. Pablo ya dijo allá en 1 Corintios 6, no se engañen, no crean el cuento. Si estas personas son fornicarios, adúlteros, avaros, borrachos, maledicientes, afeminados, homosexuales y muchos otros pecados, dice, no son salvos, no te engañes, no es normal, no es que él es un creyente carnal, él no es creyente, dice Pablo, él no es salvo. La mentira es esa, que hay personas que creen que son creyentes pero tienen un estilo de vida impía. Normaliza su vida impía. Se mimetiza. Inclusive le puede poner versículos. Pero no son creyentes. Y ese es el engaño que Satanás mete en las iglesias. Que personas que viven ciertos patrones de vida piensan que son creyentes porque vienen a la iglesia, están escuchando, leen su Biblia, escuchan estudios, pero no hay cambios. Y Pablo dice, no se engañen, estos no son creyentes. Por eso da una lista no exhaustiva, acá hay una lista más amplia que se puede complementar. El que ama el dinero, el que se ama a sí mismo, el que ama el placer, no es un creyente. El que vive para eso no es un creyente.
Nosotros debemos evitar a esas personas. No es normal. La cultura que Dios quiere para su iglesia es sencillamente que nos amemos, que seamos humildes, sencillos. La humildad es la cultura que Dios quiere entre nosotros. Que nos estimemos, que vos le importes a otro, o que otro hermano te importe más que vos mismo. Esa es la cultura que Dios quiere aquí. Ahora vamos a ver cómo el amor al placer afecta a la iglesia. La mayoría de las personas que profesan ser cristianas no quieren comprometerse con la iglesia. Cuando digo comprometerse con la iglesia, no es venir a hacer algo, cantar, no es eso. Porque la iglesia no es este templo, lo que se hace aquí. La iglesia sos vos, los creyentes. Hay una característica de los que son falsos. O puede ser en el mejor de los casos, una esperanza ya leve, que realmente él sea un desobediente y, está en una situación de no crece o no crece normalmente porque ignora, ahora recién está conociendo, puede ser. Pero esta gente, estas personas que puede estar entre nosotros, tienen una característica, no aporta nada a los creyentes. Y no estoy hablando de dinero, en ningún caso. Todo para ellos, nada para otros. No se mezcla con otros. Pone excusas, barreras. El Señor dice que su iglesia es una familia. Y en su familia hay problemas. Y hay formas de solucionar esos problemas. Y el Señor dice que en su familia no puede haber indiferencia. Porque esa no es su característica. Que en su familia nos exhortamos unos a otros. Nos animamos unos a otros. Pero habrá personas, si es tu caso, que está completamente cerrado. Nadie, es impenetrable. No rinde cuenta a nadie. Esa es una de las características. No bendice a otros. No bendice a otros. Y Pablo dice allá en Efesios justamente que nosotros, asidos de la cabeza, las coyunturas, nos edificamos unos a otros. Pero hay personas que vos no podés conversar cosas espirituales. Rehuyen. No, yo tengo mi forma. Ese es un peligro. Mi intención no es aplastarte, es mostrarte y que si el Señor permite que veas tu corazón como es realmente, te arrepientas, porque hay esperanza. Inclusive para los hedonistas. No es normal aislarse. No hay un cristiano llanero solitario. Un creyente nunca se aísla. Yo veo a hermanos con gratitud, están luchando contra el pecado, se acercan y confiesan, estoy en esta situación, con esta prueba, con esta tentación, orá por mí, ¿qué puedo hacer? Porque hay vida en él. Pero hay personas que están lejos, pero están entre nosotros, inalcanzables. ¿Por qué eso? Porque el hedonismo está metido en la iglesia. ¿Por qué pienso eso? Tampoco estoy generando, todos son hedonistas, inconversos, no es así. Por la gracia de Dios veo hermanos que están madurando en la fe, están creciendo en su fe, y hay testimonio en sus casas, y eso es para la gloria de Dios. Dios está haciendo su obra en ellos, eso causa gozo.
especialmente para los que Dios nos pone a cargo de su grey. Da gusto ver eso, alienta el corazón. Pero también nuestro corazón a veces sangra por esas personas que no se dan cuenta. Por eso el orgulloso, todos saben que esa persona es orgullosa, menos él. Para él es humilde, es normal. Todos saben que él es un odioso. Pero él dice que no. La gente nomás no me entiende. O no está a mi altura. No me quiere. Ahora, voy a mencionar algunas cosas. Y si te pega, gracias a Dios. Si no, no es para vos. Seguí amando al Señor, honrando al Señor. Muchos se levantan temprano para ir a trabajar, pero no para llegar al culto temprano en la iglesia. No llegan tarde al trabajo, pero a la iglesia sí. La iglesia sí podemos faltar. En la iglesia sí podemos poner excusas. Es que nadie nos va a multar. No nos van a despedir del trabajo. La iglesia es una opción. ¿Quieres hacer algo y sacrificar el domingo? Porque el lunes tienes que trabajar, porque tu jefe te puede echar. El concepto de Dios de estas personas es baja. Dios es cualquiera para ellos. Dios es soberano. Él merece prioridad en nuestras vidas. Aman el placer de quedarse despiertos hasta tarde y dormir hasta tarde más que estar en la asamblea de creyentes. Desean el placer del entretenimiento más que el estar con los creyentes con todas las luces prendidas. Normalmente veo acá gente, impresionante la cara que hace. No aguantan. No aguantan. ¿Por qué? No se prepara. Yo tengo que prepararme antes. Yo sé que me voy a cansar. Yo no soy Superman. Me tengo que preparar. Tengo que darle prioridad para que en el culto yo pueda estar atento a lo que Dios va a decirme. Y no es, yo ya descubrí, no es una cuestión, él habla así suavecito y nos quiere hacer dormir. Yo ya vi personas durmiendo cuando Luis Contreras predica, cuando predica MacArthur, hay gente que duerme. No es un consuelo para nosotros, tenemos que mejorar, pero ese es falso. Es que no te preparaste. Y hay personas que jamás llegan temprano. Increíblemente los que están lejos siempre son los que llegan temprano. Es un misterio eso. No es normal eso, hermano. A tu trabajo vos no vas a llegar tarde. Yo hacía de todo. A las 5 de la mañana, Schumacher era porque tenía que llegar ahora. Hasta 7:10 tenía 7:11 era llegada tardía. Prácticamente saltar de tu auto es solo que se estaciona y te va a marcar. Algunos están más entusiasmados en sus pasatiempos y actividades después de la iglesia que estar con la iglesia. Escuchar la palabra de Dios predicada, servir y confraternizar con los hermanos. Algunos vienen, pero ya están pensando, a la tarde vamos a jugar pádel, a la tarde vamos a ir a jugar esto, a la tarde en la pileta, vamos a invitarle a fulano, a sultanito, está planeando acá. Y el gozo que tiene es lo que va a hacer después, no estar atento a lo que Dios va a decirle. Muchos no se levantan fielmente para orar, leer y estudiar sus Biblias. Eso es para super cristianos. Nosotros cristianos normales nos cuesta mucho. No, esto es para cristianos, hermano. Ahora, sí quieren leer sus Biblias, pero aman el placer de quedarse despiertos hasta tarde viendo televisión o lo que sea. ¿Saben ustedes que hay creyentes que ven novelas? ¿Que ven series? ¿Que ven o escuchan músicas seculares?
Tal vez te esté sonando legalista. Ese es el rótulo. Para acallar a la... No, eso es legalismo. No, eso es ser creyente. ¿Y cómo es que van a crecer? Les impide eso ver a Dios, hermano. No es inofensivo eso. Lo que metes en la cabeza es lo que vos sos. Esa es la prioridad. Eso es lo que vas a hacer vos. Algunos están con videojuegos, internet, y les cuesta levantarse. Más fácil estar ahí horas y horas. Impresionante. Pero pedirle que lean su Biblia, suelo preguntarle a los hermanos, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Sabes qué me cuesta? 2 veces a la semana. Es como decir, vos sabés que dos veces comí esta semana. Nadie hace eso. Pero sí están en sus placeres. Y esto es peligroso, hermano. Vivimos, parece, para el placer. Y no es así. Porque Pablo le va a decir después, en los versículos siguientes a Timoteo, pero tú sufres penalidades. Esta es característica de los falsos. Los creyentes sufrimos. Pasar tiempo con el Señor es decisivo, hermano. Requiere disciplina. ¿Por qué no lees tu Biblia? Estás cansado, salí tarde, ponele la excusa que sea. ¿Cuál es el propósito principal de tu vida? Amar a Dios y gozarte en Él. Y otros dejan para última hora. No, a mí me funciona igual. Imposible. Tu vida demuestra que es imposible. Satanás no juega con nosotros. Al salir de tu casa, tentaciones por todos lados. Estás en tu trabajo, es la misma cosa. Y no vas a tener tiempo y vas a llegar cansado y vas a dormir sobre tu Biblia. O vas a hacer algo todo rápido. No le das la prioridad. Es por lo que sobra. Así ya cumplió y con el Señor. ¿Por qué? Porque prefieren placer, facilidad. Todo rápido. Nadie quiere esperar. Nadie quiere pagar el precio. Muchos no pueden encontrar el tiempo para leer buenos libros de edificación bíblica, por ejemplo. Uno dice, no, pero nosotros no tenemos la cultura de leer. Podés ser un lector lento. Puedes leer una página por día. Si vos haces una página por día, eso ya te convierte en un lector. Hay tiempo. ¿No tenés tiempo? Hay tiempo. Hay tiempo para redimir. Ahora, el problema es que nos encantan las actividades de placer. La vez pasada me enteré que los muchachos, no sé si es cierto, después me va a confirmar, hasta las 3 de la mañana jugando. Increíble. Pero vos ven el culto. Yo no me imagino cuando sean viejos qué va a pasar con ellos. O sea, nada de mayor, vamos a tener que llevar camilla, vamos a sacarle a la iglesia. Eso no es promovido por la iglesia. Eso es ser irresponsable. Muchos no se disciplinan para escuchar buenos sermones, enseñanzas, hay audiolibros que los hermanos están produciendo, hay tanto ahora para aprovechar el tiempo, hay mucho material edificante, hay enseñanza disponible en internet, mucho hay, no tenemos excusas, que vos podés escuchar mientras te vas manejando. Las hermanas que están ahí en sus casas cocinando pueden estar ahí escuchando estudios, como sé que muchas hacen. Hay muchos materiales. No, pero hay gente que tengo que concentrarme, pues. Y lo que pasa es que yo tengo que estar en un lugar tranquilo para poder concentrarme. No es eso excusa. A full, música secular, cualquier cosa. Hace años, hermano, y no me estoy jactando, no estoy diciendo, wow, ¿verdad?
Pero te estoy mostrando que sí se puede. Escuchar música secular no entra en mi cabeza. Sí escuchaba cuando era cristianito, cuando era un falso cristiano. Y sí trataba de equilibrar todo. No, pero no me hace nada. Tranquilo. Mentira. Todo lo que se hace es para afectar a algo y te va a afectar. Ahora, muchos aman nomás el placer de la música secular, la radio secular, mucho más de lo que aman la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Esa es la razón. Le da más placer sentir que poner su atención. ¿Y cuánto tiempo tenemos? El que está trabajando, está cortando el césped o lo que sea. Tenemos tiempo. A muchos no les gusta orar. Oran. Hay gente que ora, pero en emergencia nomás. Por la comida, al levantarse, a la comida y a la cena, ¿verdad? Para dormir. Esa es su vida de oración. Eso es todo lo que tienen. Pedirle que oren por otro hermano, misión imposible. No oran. Cualquier cosa es más placentero que eso. Usted tiene que dedicar tiempo. Muchos nunca estudian sus Biblias. Acá abren su Biblia. Acá nomás. Y yo me he dado cuenta, por eso les dije que iba a hablarle a ustedes, ¿verdad? Especialmente a los varones. Los miércoles, reunión de varones, hay un libro. Ni siquiera le doy para que lea todo el libro y un resumen el miércoles. No, un capítulo nomás, de 3 hojitas. Y yo sé que muchos leen así, pero de venida leen. Y en los grupos hogareños hay gente que no lee sus libros. Se va así sequito. Y a veces opinan. Y dicen estupideces. No toman en serio. No leen. No hacen el esfuerzo. Cuesta hacer eso. Da más gusto estar en el teléfono, en la pavada, da más gusto. Pero dedicarle un tiempo, muchas gracias. Si lo estás haciendo, arrepentite. Eso no es normal. Le estás perjudicando a tu hermano. Si sos un creyente. Si vos no estudias la Biblia, si vos no orás, le estás perjudicando a tu hermano. Tu hermano depende de que vos tenga comunión con Cristo, que vos ores por él. Tu hermano depende de eso. Así funcionamos. Si no lo haces, le estás perjudicando. Lamentablemente entre hombres se da más eso. Entre hombres. Las hermanas, muchas fieles. Le da una tarea, te da impresionante la fidelidad. Pero los muchachos, increíble. La pereza. Pero en resumen, Pablo dice, es por amar al placer. No nos causa placer sentarnos, hacer un resumen, leer, pensar. Hay palabras que no entendemos, buscar en el diccionario, tratar de aprender. Pues. O venir a las reuniones. Excusa. Sí, me comprometo, voy a la reunión. No vienen a la reunión. Y las reuniones que hacemos no son actividades para gastar tiempo. Estamos trabajando en tu alma. Y los matrimonios que desprecian eso, porque sí están despreciando un medio de gracia que el Señor le da, después no te quejes de los dramas que tenés en tu casa. No te vayas a quejar. Arrepentite y alentarle a tu marido que venga y escuche la Escritura. No seas un tropiezo para ellos. No se comprometen. Y ponele la excusa. Ponele la excusa que quieras. Todas son baratas. No sirven. Que delante del Señor no le vas a argumentar eso. Ahí es la prueba de que si tu excusa es válida o no. Vas a estar delante del Señor y ¿qué le vas a decir? O sea, es que trabajé hasta tarde, no me sale el trabajo ahí,
Deja, amigo, eso. Prioriza tu trabajo. Sé que a veces en nuestras situaciones, diferentes tipos de trabajo, a veces las obligaciones no nos salen. A veces en el taller no me sale el trabajo. Pero no por eso voy a faltar en la iglesia porque nadie se va a morir. Nadie. Y si vos ahí te da un patatús, te morís ahí trabajando, van a cambiarte. Y tu memoria ya fue borrado ya. El mundo, pero ni un segundo no se va a quedar. ¿O sí? Ni un segundo. Va a continuar su rumbo. No, pero eso es más importante que Dios. Eso es lo que está diciendo. Puedo seguir mucho más, pero el punto es de todo esto que el mundo tiene tantos placeres instantáneos disponibles para la gente hoy en día que muchos entran sin darse cuenta en ese hábito rígido e inflexible de complacerse en el placer. Otros dicen, todos los días estamos en la iglesia. Increíble es. Martes la IBI, miércoles grupo de varones, viernes o jueves grupo hogareño y domingo. ¿Qué día voy a tener tiempo para la familia? ¿Cuántas horas tenés? Dice, datos mata relato, dicen por ahí. ¿Cuántas horas tenés en la semana? 168 mínimo. ¿Cuántas horas vos estás? Vamos a suponer que estás 2 horas de lunes a domingo en la iglesia. Lunes a domingo. 7 días. 7 días. ¿Cuántas horas? 14. 168 horas tenés. No, pues estamos en la iglesia, no puede ser, se está volviendo no sé qué. Los creyentes vivían juntos todos los días. Los creyentes quieren estar juntos. Si es por mí, todos los días voy a estar. Y con mi familia y con todo. No es tragedia. ¿Cómo va a ser tragedia estar con el grupo que Dios salvó, con quien vas a compartir la eternidad? ¿Cómo no vas a dar gusto eso? ¿Cómo va a ser una carga poner los pensamientos correctos? Ahora, no estoy denunciando también con todo esto todos los placeres, porque Dios nos da placeres para disfrutar la comida, el sueño, pasatiempos, libros y entretenimiento. Sí nos da. Sí nos da. Yo no es que estoy diciendo tenemos que ser ascetas, sufrir. Y estás gozando, anda a exhortarle a su hermano porque estás gozando mucho. No estoy diciendo eso. Dios nos permite estar en familia, una tarde, poder salir de vacaciones inclusive, si podemos, ¿verdad? Y se disfruta, Dios quiere que seamos felices, de verdad. Dios quiere que estemos bien. El problema es que hacemos todo atravesado, ¿no? Le dejamos al que nos hace feliz por el que parece que nos hace feliz, pero es tragedia. Que nos hace vivir en el desierto, caminar sin progreso de nada. Hay placeres pecaminosos, también hay placeres que no son pecaminosos. Sin embargo, aún los placeres aceptables se vuelven pecaminosos si vos descuidás lo que es mandado por la Biblia. Vamos a suponer que te gusta leer libros. A mí me gusta escuchar estudios. Estás escuchando estudios el sábado a la noche. Pero demasiado de gusto, ya hasta las 3 te vas. No te diste cuenta. En el mejor de los casos, así por ahí no estás con tu celular. ¿Es bueno eso? ¿Estás escuchando estudios? Pero venía al culto, en donde tenés que estar lúcido para el Señor, para escuchar, estar atento a lo que Dios te va a decir. ¿Verdad? Parece que darle a KPT para que se despierte. Eso no es bueno.
Es bueno escuchar estudios, pero ponerle límite. Un hermano, pero esto no es la iglesia, para que vean nomás, cómo algo bueno puede ser malo. Tenía que ir a trabajar un día y como había mucha gente acá que se reunieron, vamos a limpiar la calle o lo que sea, y le estaban esperando en su trabajo y le dice, no viene, no viene, no viene, y le llama. Y después no venía a trabajar. No, pero estoy trabajando acá para el Señor. ¿Verdad? No es así, tener responsabilidad. Ve, a veces nosotros cosas buenas pueden ser transformadas en cosas malas. Ahora, si te hace levantar tarde, a última hora, tu actividad, y no te permite pasar un tiempo con el Señor en la lectura de la palabra de Dios, en la oración, se está volviendo pecaminoso. Ponerle lo bueno, estoy trabajando. Excusa. Tu prioridad es el Señor. Dicen que la mayoría en nuestro tiempo dedican 6 horas al día a Internet, a la red, vamos a decir nosotros. 6 horas. ¿Es cierto o no es cierto? Si contás, ahora hay programas que te ayudan a ver cuánto tiempo estuviste delante de la pantalla. Y hay algunos que están trabajando con eso y está bien, no estoy diciendo no use celular, eso es satánico, no. Porque hay personas que su celular es un medio de trabajo, está respondiendo ahí mensajes de clientes y lo usa. Está en horario de trabajo, se entiende eso. Pero te estoy hablando de ese tiempo ocioso que sí tenés y que lo está usando para el placer. Y calculan que hay unas 6 horas. Si nosotros vemos y multiplicamos esas 6 horas por 7, ¿cuánto nos da? 7 por 6, a ver los matemáticos. 42. 42 horas a la semana estás con el teléfono. Placer, no trabajo, placer. 42 horas de medios de comunicación en la semana. Te pregunto, ¿cuántos de esos medios que vos estás consumiendo están involucrados en tu edificación para animarte, para edificarte en el Señor? ¿Cuántos de ellos? Ahora, ¿qué pasaría si reducimos nosotros ese consumo de los medios a solo 2 horas al día? 2 horas al día. Son 14 horas a la semana, ¿sí o no? Reducir 2 horas. Con mi familia estamos haciendo eso. No estoy diciendo para ustedes y nosotros aparte, no. Necesito hacer eso en mi casa. Como vos necesitas hacer eso en tu casa. Tendrían 28 horas de tiempo para perseguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. 28 horas libres para buscar al Señor. Realmente. Y no es poca cosa. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Puede que elijas disfrutar de algunas redes sociales durante el día, un poco de navegación por internet, pero supongamos que le decís no a la televisión, no a los videojuegos o a los pasatiempos, y decidís redimir ese tiempo para la eternidad, por ejemplo, para las cosas eternas. Te pregunto, ¿eso de ser legalista? ¿Te suena legalista? Estás lleno de hedonismo. Esto es un creyente normal. Esto es lo que espera de un creyente que va a crecer en su madurez, en la santidad. ¿Por qué la gente no crece? ¿Por qué tus hijos, y de paso, te quiero mostrar que los maestros no son responsables por tus hijos? Vos sos responsable por tus hijos, por el tiempo en que le metes basura en la cabeza. Y pensás que eso no va a tener consecuencias en sus vidas. Los maestros no son los responsables. Son 2 horas apenas o 1 hora que están con ellos
Y contigo están toda la semana, pero no están contigo, están delante de la pantalla. Y le das para tranquilizarle, porque es muy inquieto y necesito que esté tranquilo. Claro que está inquieto si está drogado y necesita eso. No puede hacer otra cosa. Decirle que lea algo, que memorice contigo, tragedia, no puede quedarse porque está excitado. Y los padres le siguen dando cosas a sus hijos y esperan, no, mi hijo no, el profesor parece que no le quiere a mi hijo. Sí le aman, te puedo asegurar, le aman. A veces le quieren castigar, pero le aman. Terribles son. Tenemos cámaras, si quieren, después grabaciones, para mostrarle cómo se comportan tus hijos. Entonces, ¿por qué mejor no somos conscientes del tiempo y usamos ese tiempo para la gloria de Dios? Para edificarle a nuestros hijos, nosotros mismos en nuestras casas. Sé que sugerir evitar la tele para algunos o evitar el videojuego es como pedirle o quitarle el alcohol a un alcohólico. No puede ser, se meten en nuestras casas. ¿Quién se cree? Él va a decirme eso. Y sí te voy a decir. Y siempre te voy a decir. Y agradecer que te lo diga. Para eso Dios me puso acá. No para rascarte el oído, sino para mostrarte lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Yo no estoy diciendo tener tele es pecado. No estoy diciendo eso. Es que vos sos el papá, la mamá, que Dios te da la autoridad para hacer cosas eternas con tus hijos. Son almas que Dios puso en tus manos. Almas que Dios va a pedir cuenta de vos. Y si tu hijo se pierde, si se pierde, que sea por su propia decisión. No porque vos fuiste negligente como papá o como mamá, no le estuviste castigando, disciplinando, mostrándole la palabra de Dios, el efecto del pecado y el evangelio. Vos tenés la autoridad, no ellos. Tus hijos no son tu Dios. No son tu Dios. No son tu amigo tampoco. Hay jerarquía en la casa. Y tu hijo está en una escala inferior a vos. Tiene que respetarle a sus padres. No tenés que inclinarte a tu hijo. Él necesita ver una figura que muestre a Cristo. No te inclines a tu hijo. Ellos no son Dios. Ellos son uno más del montón. Y cuando se vaya a la escuela, te vas a dar cuenta que es así. Que es uno más, no es el rey, no es el príncipe, es un pecador que necesita a Cristo. Parece radical extremo. Mira tu futuro, mira más allá de esta vida, hacia la próxima, en la eternidad tenés que mirar. ¿Qué desearías haber hecho con esas 42 horas extras en la semana? Vas a estar delante del Señor Jesucristo, agradecido por haber visto más o por haber visto menos televisión o estar en la pavada. Te vas a presentar delante del Señor deseando haber jugado más videojuegos, pasar más tiempo en el celular. Espero que a esta altura ya estés viendo la verdad y admitas lo que la palabra de Dios dice tan claramente, que la búsqueda del placer no es el mayor bien. El hedonismo es una mentira porque lleva al infierno, tiene consecuencias graves. La búsqueda del placer tiene consecuencias, su final, su encuentro. Cuando encuentres completamente el placer, ya está en el infierno. Hermano querido, 28 horas nos están esperando. Y si vas a hacer resoluciones, famosas resoluciones,
Hace esto con tu familia. Dedica estas horas al Señor realmente, de hacer cosas eternas. No te quedes en ese mismo molde de la indiferencia al Señor, de las excusas, de que estás cansado, de que tu trabajo, y si tu trabajo te absorbe del Señor, renuncia. El Señor te va a dar otro. Dios ya nos prometió a nosotros sustento, comida y bebida, ya tenemos nosotros los creyentes asegurados. Tenemos. Lo que nos aleja del Señor muchas veces y nos hace negociar con el Señor es el placer. ¿Por qué mejor no nos disciplinamos en la piedad en esa hora? A los jóvenes dicen, estoy con esta situación, vez tras vez, la misma historia, las mismas tentaciones, el mismo pecado. Y les digo, ¿y qué estás haciendo con tu tiempo? Y mi celular. Entonces, hermano, ¿cómo vas a cambiar si no cambias ese hábito? Pará con tu celular entonces. Si eso te está causando. Pero el placer está ahí. Recordá que ese placer te puede llevar a la perdición. Y si nos comprometiéramos a acostarnos más temprano para pasar más tiempo con el Señor, leer buenos libros de edificación bíblica, servir más a los santos, orar por los hermanos, escuchar más sermones. Y hay tanto para hermanas, hermanos, hay de todo, hermano. Hay materiales impresionantes que el Señor permitió. ¿Cómo cambiaría eso tu matrimonio? ¿Cómo cambiaría eso tu paternidad como padre? ¿Cómo cambiaría eso? Ese tiempo. Tu vida y tu eternidad. Nuestros matrimonios no honran al Señor sencillamente porque le dejamos al Señor afuera. Poné prioridad. Sin Biblia tu matrimonio te va a destrozar. Si Dios no es prioridad en tu matrimonio, estás frito. No tenés defensa. Hermana, si Dios no es prioridad en tu matrimonio, tu esposo, no tenés seguridad de que tu esposo te ame. No tenés la garantía. Y tu belleza y todas esas cosas que vos crees, no sirve. Porque va a haber otra mujer más hermosa, otra mujer diferente. El Señor es el que nos pone a raya. Amemos al Señor, que el Señor sea el principal en nuestras vidas. Eso es práctico, hermano, no es sentimental. Si el Señor te pone alimento en la semana, vení a comer ese alimento. Eso va a edificar tu alma, va a ayudarte a que tengas un matrimonio que agrade y glorifique a Dios, no un matrimonio que está a punto de estallar y que va a crear vergüenza para la iglesia. Poné al Señor en primer lugar. Y si tenés tiempo, no digas que no tenés tiempo. Sí tenés tiempo. Tenemos tiempo. De sobra tenemos tiempo. Deja el placer y vas a ver que tenés tiempo. Hermanos, el mundo se está desmoronando mientras muchos en las iglesias eligen el placer por encima de Dios. Tómate un tiempo para hablar con el Señor, de confesar delante del Señor. ¿Cómo estás usando el tiempo? Si este hedonismo está en tu vida, si está gobernando tu familia, y arrepentite. Y termino con estas preguntas. ¿El amor al placer te impide leer y estudiar la Biblia fielmente? Y vas a descubrir que es así. Si no estás leyendo tu Biblia, no es porque no tenés tiempo de salir tarde de tu trabajo,
Amá el placer. Eso es. Y acércate, te animo a que te acerques después si lo que te estoy diciendo es falso, a mí nomás se me ocurre. Acércate, vamos a conversar, sin problema, en amor y en paz. Si tenés dudas, si tenés tiempo, hermano. Todos trabajamos, tenemos tiempo. Es más, dedicar al Señor ese primer día, ese primer momento, vas a tener más tiempo de sobra. Todo se ordena. Está el amor al placer haciendo que no asista fielmente a la iglesia, a que no me involucre en servir al Señor. Está el amor al placer impidiéndote ser fiel en congregarte. No estoy diciendo que el que se enferma y no puede, no, él ama el placer. No, claro que no. Sentido común eso. Pero si podés y preferís quedarte, eso es hedonismo. Es búsqueda de placer. Está el amor al placer determinando lo que vas a hacer con estas 28 horas de tu semana, que la mayoría de los medios de comunicación te está metiendo en la cabeza. O va a disciplinarte para hacer cosas beneficiosas. ¿Cuántos de los muchachos hubiesen terminado ya muchos cursos provechosos? Muchos. Y en línea. Y hay gratis. Hay gratis. Para que tengan un oficio. Ellos quieren casarse, pero ni agua no saben hervir. Hay que prepararte. Hay tanto para hacer, tantas posibilidades que desperdiciamos por placer, que después te va a costar caro. Es el amor al placer lo que te hace descuidar algo que está ordenado en la palabra de Dios. ¿Qué cambios necesitas hacer para demostrar al Señor y a los demás que sos un amante de Dios en lugar de ser amante al placer? Y cuando reflexionemos, estando delante del Señor, te pregunto, ¿qué desearías haber hecho más en esta vida antes que el Señor te llame a su presencia o para estar fuera de su presencia? La eternidad, queridos hermanos, se acerca rápidamente. Nosotros no tenemos mucho tiempo en ese sentido. Nos sentamos y después vamos a redimir. No, por eso dice, ten que redimir el tiempo. No sabes cuánto más vas a vivir. No tenés asegurado, no importa tu edad. No sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. No nos dejemos adormecer en la almohada del placer mundano y el hedonismo, para que te despiertes solamente después de la muerte para descubrir que malgastaste tu vida en cosas que no aprovechan, no tiene sentido. Queridos hermanos, querida iglesia, tenemos que normalizar el amor a Dios. No te juntes con esa persona o exhortarle a esa persona que te quiere llevar solo al placer. Yo ya he visto a muchos de mis contemporáneos. Lamentablemente están en el mundo, pero siempre tuvieron un pie en la iglesia y otro en el mundo. Y ahora están con su placer. Lamentablemente cuando se despierten de eso y Dios tenga misericordia de ellos, puede que puedan encontrar misericordia. Porque lo que les espera es tragedia, destrucción. Seamos amantes de Dios más que amantes del placer. Amén, hermanos. Dios les bendiga este nuevo año. Dios les guarde. Que pongan ustedes hambre y sed de su palabra. Que entiendas que lo más importante es no lo que querés conseguir, bienes materiales. Eso va a venir por añadidura. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Esa es la mejor resolución de siempre. Y el Señor nos da oportunidad de
enmendar eso hoy. Arrepentite, confesá al Señor. El Señor es bueno, misericordioso y nos va a ayudar. Padre amado, gracias por esta mañana, por este tiempo. Señor, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestras vidas. A veces tenemos corazón duro, queremos especular con estas cosas. Yo te ruego, Señor, que tú quebrantes el corazón duro, orgulloso y soberbio, para que te tema, te ame y vea que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, que tú quieres el bien de tus hijos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu cuidado. Guarda a tu iglesia, Señor. Santifícanos. Líbranos del mal. Líbranos de lo que no son tuyos, Señor. Y guarda a tu iglesia para que sea un testimonio para tu gloria y para tu honra. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.